Vamos a considerar la palabra del Señor, hermano, en esta hora, y que el Señor Jesucristo, hermano, sea glorificado en ella, pues es el propósito principal, ya que yo necesito de la palabra y usted también. Amén. Que Dios nos ayude para que seamos bendecidos y Dios glorificado en ella. Le vamos a leer, hermano, ahí en Efesios capítulo 1. Gloria a Dios. Señor nos ayude en esta hora a todos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Capítulo 1, versículo 16. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál aquella superiminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza. El 20, la cual obró en Cristo. ¿Y qué obró ese poder, esa potencia, hermano? Resucitando de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. Lo dice sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, más aún en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche o llena todas las cosas en todo. Está escrito, hermano, el apóstol Pablo también escribió, carta a los romanos, ¿verdad? Lo dice que, a ver si lo leemos, vaya ya Romanos capítulo 1, alabamos al Señor Jesús. Capítulo 1, versículo 16. Habla también del poder del Evangelio. Alabamos a Cristo, hermanos. Esto nos conviene tener a nosotros. Pero en esta parte dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Bendito sea el Señor Jesús. El Evangelio, hermano, que llegó a nuestras vidas, tiene poder para salvarnos, hermano. Tiene poder para levantarnos, tiene poder para rescatarnos y llevarnos a la salud de nuestra alma, a la salvación de nuestra alma. Qué importante es, hermano, que nosotros podamos considerar lo que Dios ha hecho en nosotros, hermano, lo que Dios nos ha bendecido y ayudado hasta este día. Regrese ahí a Efesios, por favor, hermano, capítulo 1, y vamos a continuar con el versículo 2. Capítulo 2, versículo 1, perdón. Vamos a leer ahí. Amén, hermanos. Dice, y de ella recibisteis vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Así dice esta versión, la 60. Hay un poco de diferencia ahí, hermano, pero creo que esto que estamos leyendo ahorita en la versión antigua, hermano, tiene mucha relación con lo que leímos anteriormente. Hablando, ¿verdad? Del 19, dice 1:19, el cual aquella superiminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza. Y esto, hermano, este poder, esto que Dios obró en Jesucristo, el cual obró en Cristo, resucitando de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, dice el 2:1, y de ella recibiste, de esa potencia, de ese poder, de esa superiminente grandeza, hermano, de Dios,
vosotros que estabais muertos, vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo es cuando sucede esto? Y vea el versículo 5. Ahorita vamos a retroceder leyendo un poquito más, pero dice, aún estando nosotros muertos en pecados. Y luego ya dice, mire, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, hermano. El Señor, aún nosotros estando muertos en nuestros pecados, el Señor llegó a nuestras vidas por su evangelio, por su poder, para transformarnos, para obrar en nuestras vidas, enseñándonos, hermano, lo que es bueno, lo que conviene. Y el comienzo de la obra de Dios en nosotros fue para darnos vida, hermano, para rescatarnos de la muerte. Estamos sepultados, hermano, para también siendo sepultados, hermano, podamos nacer para una vida nueva. Y esto, hermano, como lo estamos viendo aquí el 5, aún estando nosotros muertos en pecado, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Precisamente, hermano, con el mismo poder, la cual obró en Jesucristo resucitando de los muertos, también obra en nosotros cuando fuimos bautizados juntamente con Cristo, hermano. Y juntamente con Cristo, hermano, resucitamos para una vida nueva. Porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ese mismo poder es el que ha obrado en usted y en mí, resucitando, hermano, y dejando, hermano, el pecado sepultado en la profundidad de la mar. El Señor es grande y en su misericordia así lo hace. Pero usted y yo tenemos que considerar, hermano, esa bendición maravillosa. Mire, vamos a leer también ahí con los Colosenses capítulo 2. Ahí nos lo va a explicar el apóstol Pablo, esta escritura un poco mejor. Capítulo 2, versículo 11. Dice, vamos a leer, hermano, desde el versículo 8, hermano. Amén. Dice, mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en él estáis cumplidos o completos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Y lo dice, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo. Y luego dice el 12, sepultados juntamente con Él. Ahí viene esta parte, sepultados, hermano, juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis. ¿Con quién resucitamos, hermano? Con Él. Aquí dice, con Él. Por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos, con ese mismo poder que fue levantado Cristo de los muertos, con ese mismo poder nosotros por fe creemos que Él nos levantó, hermano, y resucitamos de los muertos en pecados, los muertos en maldad, los muertos, hermano, que no teníamos parte ni suerte entre los santificados. Él nos dio vida juntamente en el bautismo, hermano. Y era necesario y es necesario que cuando alguien es muerto, pues sea sepultado. En ese sentido, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, fuimos sepultados para, saliendo del bautismo, hermano, como resucitados, hermano, juntamente con Cristo. En esta parte, hermano, andemos en una vida nueva. Y lo dice el 13, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la circuncisión de vuestra carne, ¿qué hizo el Señor? Os dio vida, pero como dice, juntamente con Él, hermano. O sea, en esa operación, en ese poder, en esa gracia y misericordia, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos. No la mitad, no.
todos los pecados, hermano. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y hermano, esto es algo maravilloso, la obra de Dios que Él ha hecho en nosotros, hermano. ¿Qué deseamos para los que no se han bautizado? Que puedan levantarse también, amén, hermano, ¿cierto? Es necesario arrepentirnos, prepararnos para llegar a las aguas del bautismo y así, con el mismo poder, con la misma potencia con que Cristo fue resucitado de los muertos, literalmente hablando, así nosotros, muertos en pecados, juntamente con Él, nos dé vida, perdonándonos todos los pecados. Todos los pecados. Una vida, hermano, sin Cristo, pues es una vida de muerte, una vida de mucha maldad, hermanos, pero que cuando Cristo llegó a nuestras vidas, Él obró maravillosamente, hermano, maravillosamente. Regrese a Efesios capítulo 2, por favor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Capítulo 2, hablando del versículo 1, de esa potencia, de ese poder, de esa superinminente grandeza de su poder, de esa potencia con la cual obró en Cristo resucitando de los muertos, y que también en los que somos bautizados, esa misma potencia obró en nosotros, hermano. Del 2, y de ella recibisteis vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estabas muerto porque en otro tiempo anduvimos en ellos. Después, cuando Cristo, hermano, nos alcanzó y fuimos bautizados juntamente con Él en una sepultura en Cristo, en el bautismo, hermano, y siendo resucitados, fue para andar en una vida nueva. Es que en otro tiempo, dice el 2, en que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo. Mire, hermano, la condición de este mundo ha llevado a mucha gente, hermano, a perderse. Ellos piensan que viven una vida buena, vamos a decir, así lo piensan, así lo creen, porque viven en los deleites de este mundo, gozan y disfrutan de muchas cosas del mundo, de esta condición humana, hermano. Y también dice que conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra o opera en los hijos de desobediencia. También, hermano, pues el engaño, también las situaciones que vienen por medio de lo espiritual, por medio del diablo, el Señor lo reprenda y sus ángeles. Todos ellos también obrando, hermano, para que la condición de este mundo vaya de mal en peor, empeorando, y que ellos puedan terminar su vida sin Cristo. 3, entre los cuales dice, todos nosotros también en otro tiempo, hermano, vivimos en otro tiempo. Una vida, hermano, cuando dice vivimos, no se refiere a una vida en Cristo, una vida carnal, una vida, hermano, temporal, una vida en los deseos de nuestra carne, en los pensamientos, haciendo la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. En una condición muy triste que vivíamos nosotros carnalmente hablando, porque espiritualmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Damos gloria al Señor Jesucristo por ese amor que ha tenido para con nosotros, hermano. Mire, el mundo, hermano, usted ve cómo está la situación, cómo la gente se mueve de un lado para otro, comprando, vendiendo, viajando, comprando esto, comprando lo otro, y de Dios no quieren, hermano, sin saber ni entender que ellos van, hermano, a una condenación eterna, sin saber ellos que están muertos, hermano, realmente en delitos y pecados. Y eso, hermano, aparta de Dios, eso aparta de la vida que es Jesucristo, que es Dios. Aparta, hermano, de la comunión con Él. El mismo pecado mata, el mismo pecado aparta, el mismo pecado, hermano, acaba con el ser humano.
Entonces es muy importante que aquellos, ¿verdad?, que no se han bautizado, que aquellos que no han hecho un pacto con el Señor, es necesario que pronto lo hagan para que puedan tener vida, una vida en abundancia en Cristo, una vida por el bautismo, una vida, hermano, resucitando precisamente de ese pecado y dejando todo el pecado fuera, y nosotros viviendo en Cristo, teniendo la bendición de ser hijos de Dios y de tener vida y vida en abundancia. Santo es el Señor Jesucristo. Recordamos, hermano, que cuando, por ejemplo, voy a leer ahí en Génesis capítulo 3, versículo 1, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque no muráis. Solamente era un mandamiento el que les había dado Dios, y ese mandamiento era que no comieran del fruto del árbol que estaba en medio del huerto, porque el día que comieran de él, hermano, iban a morir. La serpiente, que era muy astuta, como leímos el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no te va a pasar nada. Así mire que el engaño en el mundo ha entrado, hermano, por la serpiente, el Señor lo reprenda. También en un sentido, no moriréis, no te va a pasar nada. Mire, recuerdo en algunas ocasiones, hablando de personas que les hemos compartido la palabra de Dios, que son drogadictos, alcohólicos o inclusive en la prostitución o hasta homosexuales. Les hemos compartido la palabra en un centro de rehabilitación, y precisamente es esa forma de actuar de las personas, esa forma de actuar del enemigo. El Señor lo reprenda. No te va a pasar nada, mira, prueba, mira, no te va a suceder nada, mira, te vas a sentir bien, te vas a sentir que andas volando, mira, no va a pasarte nada. Un engaño, hermano, tan terrible que va matando, hermano, poco a poco, va matando a las personas espiritualmente. Terrible, hermano, terrible, las va apartando de Dios, las va alejando de Cristo. Y luego en esas prácticas, hermano, todavía hacen muchas cosas diabólicas, satánicas, hermano. Inclusive adoran que la que le dicen es Santa Muerte, que de santa no tiene nada, y que también se mueven en todos esos asuntos, hermano, apartándolos más de Dios, alejándolos más de Dios, hermano. Entonces, así alguna vez le llegan y le dicen: mira, fúmale, no te va a pasar nada. Mira, toma esto, que al cabo no te va a pasar nada, al contrario, se siente uno bien, con otras palabras que no se las voy a decir, pero en unas palabras, hermano, como que no pasa nada. Hermano, tenga cuidado con sus hijos también, porque el mundo, hermano, está de mal en peor. Y mucha gente, hermanos, lleva el engaño del enemigo. El Señor lo reprenda con esas mismas palabras que le estoy mencionando. No, y luego si me muero, no te vas a morir. ¿Cuántos mueren, hermano, por sobredosis? Muchos que han muerto, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. No te vas a morir, no te va a pasar nada, y luego resulta que sí muere. Así pasó con Adán y Eva, aunque aquí era espiritualmente, ella puede ser literal y también espiritualmente. Vamos al Señor Jesucristo. Esto lo estoy leyendo, hermano, para que vea usted cómo es que Dios nos ha ido enseñando
y nos ha ido ubicando en lo que nos afecta, nos daña y nos va apartando de Él. La desobediencia, hermano, a sus mandamientos, la desobediencia a su palabra, hermano, es muy importante que nosotros obedezcamos a Dios, atendamos a sus mandamientos, porque sus mandamientos son vida para nosotros, sus mandamientos es lo que nos restaura, es lo que nos levanta, es el que tiene el poder para salvar nuestras vidas a cada uno de nosotros. Entonces, en esta parte es importante que nosotros, hermanos, nos ubiquemos en lo que Dios nos habla, porque es por nuestro bien. ¿Para qué? Para que no muráis. Para que no mueras desobedeciéndole. Para que no mueras obrando en lo que no conviene, en lo que no es correcto. Bendito sea el Señor Jesucristo. Vea, hermano, la bendición que tenían ellos. El versículo 8. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y se escondió el hombre y su mujer. ¿De dónde se escondieron, hermano? Obviamente no se puede, ¿verdad? Pero ellos así lo pensaron entre los árboles, hermano, de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mire la ignorancia, hermano, del hombre, cuando no sabe, cuando no entiende, cuando no comprende quién es Dios y cómo obra Dios. Sabe que el Salmo 139 ora por la palabra que hemos leído. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y es que realmente, ¿a dónde? Si subiera a los cielos, allá está el Señor, hermano. En cualquier parte, hermano, está el Señor. Entonces no podemos huir de su presencia. Pero ellos pensaron esconderse entre los árboles del huerto. Pero aquí, mire, le menciono esto, hermano. Oyeron la voz del Señor. O sea que el Señor ahí se paseaba con ellos, hermano. Estaba con ellos, su presencia. Estaba ahí el Señor en medio del huerto con ellos también. Y hermano, literalmente oían su voz. Pero ¿qué los llevó a esta parte, hermano? Precisamente a que fueran echados fuera de la presencia de Dios, hermano. Dice el versículo 22, y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Lo sacó el Señor. ¿De dónde lo sacó? Del huerto de Edén, para que labrase la tierra que fue tomado. Y dice el 24, ¿qué dice la primera parte? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hermanos, fueron excluidos de la presencia de Dios por causa de la desobediencia. Fueron echados fuera de la vida misma que es Dios, hermano. Muertos por un pecado, hermano. Por un pecado, hermano, que los llevaba a la condenación. Así lo dice Romanos. Mire, vamos a leer. Alabado sea Cristo, hermanos. Le damos toda la gloria al Señor Jesús. Y que esto, hermano, pues tiene que ver en nosotros, tiene que ver la bendición que tenemos. Gloria a Dios. Capítulo 3. Primeramente, hoy vamos al capítulo 5. Bueno, aquí el 3, hermano, dice en el versículo 23, por cuanto todos pecaron, ¿y qué más dice, hermano? Y están destituidos de la gloria de Dios. Gloria a Dios que viene la justificación, gloria a Dios por ello. Pero si no hubiera venido Cristo a nuestras vidas, si no hubiera venido a Cristo, hermano, hubiéramos muerto en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo vino a redimirnos, vino a rescatarnos, vino a obrar para que juntamente con Él tengamos vida. Compartirnos de su gracia, compartirnos de su gloria, compartirnos de su santidad, compartirnos de todo lo que es Él, hermano. Nosotros en otro tiempo estábamos fuera, así como Adán y Eva fueron destituidos
destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de las bendiciones de Dios, hermano, que le tenía ahí, hermano. Así también nosotros, muertos en pecados, hermano, estamos fuera de la presencia de Dios y destituidos, como dice aquí, de esa gloria de Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. Y el capítulo 5, ahí mismo, gloria a Dios. Vamos a leer, hermano, el versículo 12 primeramente. Dice, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que entró, hermano, la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Porque hasta la ley y el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado, no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y lo dice el 16, ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don por el juicio a la verdad vino por un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Por un pecado, hermano, vino la condenación. Pero pues nosotros, hermano, no nada más cometimos un pecado, hemos cometido muchos en nuestra vida pasada, que por gracia a muchos ya se nos fueron perdonados y nos dio vida juntamente con Cristo de esa muerte en la cual estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, por la causa de la condición del mundo, por la causa de nuestros malos deseos, por el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, por los deseos, los deseos carnales, los pensamientos, que era, hermano, todo lo contrario a la ley de Dios. Y eso nos fue matando y apartando de Dios. De cuando nosotros empezamos a crecer, nos empezamos a llenar de maldad y empezamos, hermano, a hacer pecado y a cometer actos impuros que son abominables delante del Señor. Y Él en su misericordia, por su palabra, vino y nos dio vida, reconciliándonos por su sangre, por su palabra, por el bautismo y dándonos vida y vida en abundancia. Pero esa parte, hermano, que teníamos antes, es importante que si todavía Dios no te ha perdonado, todavía no has sido resucitado con Cristo juntamente por el bautismo, es importante que sepas que tú sigues todavía con la necesidad del perdón de tus pecados. Quizá ahora el Señor te está dando vida por su palabra, porque su palabra es espíritu y es vida. Su palabra, hermano, es la que transforma, es la que obra para que tú puedas renacer de nuevo, para que seas una nueva criatura. Pero todavía falta tu perdón, todavía falta esa parte importante en la cual juntamente con Cristo somos resucitados por el bautismo, para que sean perdonados todos nuestros pecados que en otro tiempo nos mataron y nos apartaron de la presencia bendita del Señor y Salvador Jesucristo. Importante, hermano. Así que por un pecado entró la muerte, pero también por uno que es Cristo llegó la vida. Y vida para ti y para mí, para que perdone todos nuestros pecados. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Allí a Adán y Eva, hermano, cuando pecaron, se vieron avergonzados, hermano. Y por esa vergüenza que sentían ellos, quisieron esconderse de la presencia. Pongo a pensar el ser humano sin entender y comprender, hermano. Un día quieren estar delante de la presencia de Dios con todo ese pecado. Qué vergüenza, hermano. Qué vergüenza sería. Por eso necesitamos, hermano, tener la reconciliación. Por eso necesitamos ser justificados por Cristo.
Por eso necesitamos que Él nos dé vida para que, hermano, un día podamos estar delante de su presencia así, vivos de entre los muertos. Por su palabra, por su bautismo, por su perdón. Aquí mismo en Romanos 5, mira el primer versículo, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién, hermano? De nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, hermano. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero justificados, hermano, justificados, perdonados, resucitados juntamente con Él, hermano. Tenemos una esperanza y nos gloriamos en esa esperanza de la gloria de Dios. 3. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y lo dice, hermano, y la esperanza es muy diferente, hermano. Si hay esperanza, ya no hay vergüenza, hermano. ¿Por qué? Porque usted es justificado, yo soy justificado, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado o nos es dado, hermano. ¿Cuándo es que se nos da el Espíritu Santo? Cuando le obedecimos, cuando fuimos reconciliados, cuando fuimos bautizados, cuando fuimos perdonados. Ya que dice la Biblia en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. También lo dice, mire, ahí en 1 Corintios 6, también ahí dice algo, hermano, que Dios ha hecho por gracia y misericordia. Capítulo 6, versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y dice el 11: y esto erais algunos en otro tiempo, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y por qué más, hermano? Por el Espíritu de nuestro Dios, hermano. Todo esto, hermano, nos ha reconciliado con el Señor para vivir una vida nueva en Cristo, para caminar con el Señor y así terminar esta carrera, hermano, vivos por Cristo, por el perdón y su salvación. Romanos capítulo 6. Le damos toda la gloria al Señor Jesucristo, hermanos. Gloria a Dios. Seis 1 dice: pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Dice: en ninguna manera. Ve aquí esta parte: porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué pasa en el bautismo, hermano? También, así como estábamos muertos en delitos y pecados, fuimos bautizados, y en ese bautismo, juntamente con Cristo, con la potencia y el poder con el cual fue resucitado Él, también nosotros fuimos resucitados, hermano, en el bautismo para andar en una vida nueva. Pero ahí mismo en el bautismo, hermano, que nosotros éramos muertos en pecados, también ahora somos muertos, pero para el pecado. Ya no, el pecado ya no tiene que gobernar en nosotros, no tiene que reinar en nosotros. Mire, el capítulo 5, versículo 21, ahí nomás poquito atrás, hermano, dice: para que de la manera que el pecado, ¿qué pasó con él? Reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo Señor nuestro. Entonces, ese pecado que en otro tiempo reinó para muerte, hermano, ese mismo pecado ya no tiene que gobernar en nuestras vidas, hermano.
Ese pecado tiene que quedar ya fuera de nuestras vidas, porque ahora somos muertos al pecado, somos muertos y vivos en Cristo, o vivos para Dios, para servirle, para agradarle, para glorificarle, para exaltarle, y al pecado somos muertos, ya no tenemos nada que ver con él, hermano. Cuidado, porque el pecado nos mata. Es importante. 3. ¿O no sabéis que todos los que 6:3? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva, hermano. Y luego ya dice el 5, porque si fuimos plantados juntamente con él a semejanza de su muerte, a semejanza, así también lo seremos a la de su resurrección. Siendo esto que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado, hermano. Nosotros ya no somos esclavos del pecado. Nosotros ya no le servimos al pecado, hermano. Al que le servimos es a Jesucristo, porque Él nos dio vida y nosotros en esa resurrección también fuimos muertos, hermano, al pecado. Muertos, hermano, para ya no practicarlo, para ya no andar en él, para ya no hacer las cosas abominables que antes hacíamos estando en nuestra ignorancia. Y esta parte, hermano, en esta bendición que Dios nos ha dado es para que ya no gobierne el pecado, ya no reine el pecado en nuestras vidas, sino que ahora el que reine y gobierne sea Jesucristo por medio de su Espíritu en cada uno de nosotros. 7. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también, ¿qué, hermano? Viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, hermanos. Ya una vez resucitando de los muertos, el Señor dice, ya no muere. ¿Y la muerte qué, hermano? No se enseñoreará más de Él. Porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas al vivir a Dios vive. Y nosotros, hermano, igual manera. Nosotros también, hermano, siendo una vez muertos, nosotros, no Cristo, nosotros en el pecado, que cuando nos dio vida, hermano, ahora el pecado no tiene que enseñorearse de nosotros, hermano. Ahora el que se enseñorea de nosotros es Cristo. Es su bendita misericordia, su amor, su bondad, su palabra, para que Él obrando en nosotros podamos andar siempre con una vida nueva, que es en Cristo, que es por Él y en Él. Versículo 11. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios. ¿En quién, hermano? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ya dice el 12. Este tiene que ver mucho con el versículo 5:21. No reine pues el pecado, ¿dónde? En vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias o en sus deseos carnales. No, hermano, no tiene que reinar en nosotros o no tiene que gobernar el pecado. ¿Por qué? Porque ya Cristo nos dio vida, hermanos. Ya Cristo, hermano, nos resucitó de los muertos por su obra, por su poder maravilloso. Ahora caminamos con el Señor, ahora le bendecimos, le glorificamos, le exaltamos, porque Él es nuestra vida, Él es nuestra gloria, Él es el que levanta nuestra cabeza, Él es todo para nosotros. Pero si nosotros, hermanos, nos apartamos de Él, ¿qué pasa con nosotros, hermano? Por eso tiene que pensar y considerar usted que tenemos que permanecer cerca del Señor siempre. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de entre los muertos. Dios bendiga a toda la humanidad. Dios bendiga a toda la gente que puedan entender y comprender que en Cristo está la vida y la salvación, el perdón. Porque hay mucha gente, hermano, que está muerta en delitos y pecados.
que no alcanzan a mirar, no alcanzan a entender la bendición que tendrían o que tienen si aceptaran a Cristo. Nosotros lo hemos recibido, hermano. Nosotros, hermano, tenemos que entender que estamos vivos por Cristo y que nada tenemos que ver, hermano, con el mundo. Realmente no, hermano. No tenemos nada que ver. Cuando el Señor nos alcanzó, nosotros, hermano, teníamos muchas familias, convivíamos, con muchas familias nos movíamos y hacíamos tantas cosas, hermano, pero por nuestra ignorancia. Pero cuando el Señor nos levanta de ahí, hermano, nos resucita en Cristo, nos levanta de los muertos, hermano, es algo maravilloso empezar a caminar en Él. Ahora, hermano, ya no participamos de aquellas cosas, porque ahora, hermano, presentamos, hermano, nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora nos presentamos ante Dios como vivos de entre los muertos, dándole la gloria, que en verdad se pueda notar esa vida de Cristo en su vida, que se pueda notar en mi vida, que Cristo está ahí, que Él obra en mí, que por eso vivo, por eso me muevo, por eso soy espiritualmente y literalmente en la obra de Jesucristo, por su palabra, por su perdón, por la resurrección que obró en mí, levantándome de los muertos. Dice el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y lo vamos a pasar un poquito más adelante. El 16, ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerles, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Quiere decir, hermano, aún mire, el apóstol Pablo a los romanos les está hablando del bautismo, hermano, que habían sido resucitados y que eran muertos para el pecado, pero siempre haciéndoles énfasis en esto. Cuidado, que no reine el pecado en ti, porque el pecado te puede volver a matar, te puede apartar de Cristo, te puede apartar de Dios. Hermano, sí tenemos que tener cuidado entonces. Hay tantas cosas en este mundo, hermano. En este mundo hay muchas cosas, muchas tentaciones, muchas situaciones. No se diga por internet, no se diga la concupiscencia de nuestros ojos, nuestros malos deseos, que pueda haber alguien por ahí que sea seducido y también lo lleve a la muerte, el caer en una tentación o algo. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es muy importante que nosotros caminemos con Cristo, que lo que nosotros le ofrecemos a Él, hermano, sea para que perseveremos juntamente con Él. Voy a leer el 16. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle? Esta parte, hermano, mire cuántas cosas, hermano, hay que Dios nos manda. ¿Cuántas cosas es que el Señor nos dice en cada predicación, cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted, hermano, entiende la palabra de Dios? Es algo que le está mandando al Señor, es algo que me está mandando al Señor, hermano. Y a veces no le obedecemos al Señor. A veces tantas cosas, hermano. Podríamos decir la oración, no oramos como debemos orar, no leemos como debemos leer, no, en la congregación, hermano, no estamos, hermano, atentos a la predicación, no estamos atentos, no en el sentido de que fijamente, hermano, no, que atentamente, que podamos entender lo que es un bien para mí y que lo tengo que practicar y hacer, porque eso es lo que me conviene hacer, obedecerle a Dios en lo que me mande, porque eso va a hacer que yo permanezca junto a Él, no en la ociosidad, no en otra cosa que me aparte de sus mandamientos, o en otra cosa, hermano. A veces ahí alguien se pasa horas en el celular, es cierto, hermano, con ciertas cosas. Bueno, cuando es su trabajo, pues yo lo entiendo. Cuando es otra cosa, pues yo lo entiendo. Pero cuando es por ociosidad, de ir buscando videos, buscando esto, buscando lo otro, hermano, eso no nos sirve. A nosotros no nos va a ayudar. Y esta parte, hermano, tenemos que analizar, porque yo le comento esto
porque a veces nuestros miembros, hermano, o nuestras vidas, se las dedicamos más bien a otra cosa, siendo siervos de Cristo, sino obedeciéndole. Y lo dice, sois siervos de aquel a quien os obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia. Si yo obedezco al pecado, si yo obedezco, hermano, a las cosas de este mundo, las que me pueden apartar de Dios, esas, aunque usted no lo vea, si usted analiza, usted hágase un análisis, y usted va a poder mirar si sigue siendo el mismo, como cuando Dios llegó a su vida, que se quebrantaba, cómo venía de rodillas ante el Señor, cómo lo buscaba, cómo obraba, y vea, si es el mismo, gloria a Dios, pero si no, algo está sucediendo en su vida que lo está apartando del Señor. Y si hay cosas, hermano, que por ahí es pecado, también lo van a ir matando poco a poco. Y si lo van matando, lo van alejando de Dios. Por eso es importante que podamos, hermano, entender que tenemos que obedecerle al Señor, que tenemos que estar atentos, diligentes, hermano, en el evangelismo, en la oración, porque eso no nos va a permitir que estemos pensando otras cosas, hermano. Pero si no tenemos, pues el tiempo que tenemos no lo dedicamos para Dios, lo dedicamos para otras cosas, eso lo está apartando de Dios. Y no conviene a usted, ni me conviene a mí. Pero vea el 17. Pero gracias a Dios, que aunque fuiste siervos del pecado, sí, fuimos, hermano, pero habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, hermano. Entregados es, aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida para ti, Señor. Yo me entrego de mi corazón para obedecerte, Señor. Porque tú me diste vida, tú me rescataste del pecado, tú obraste en mi ser, tú me llenaste de amor, tú me llenaste de ti, Señor. Ahora tengo vida, no quiero morir. Quiero obedecer de corazón a esta forma de doctrina a la cual soy entregado, al cual tengo que entregarme, a la cual tengo que seguir, a la cual tengo que perseverar en esto, hermano. Dice el 18, y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentaste vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que nosotros seamos diligentes. Mire, observemos nuestra condición, observemos bien nuestra vida, porque puede haber cosas, hermano, en nosotros que pensemos que estamos bien, hermano, pero que no estamos bien. Necesitamos más de Dios, quizá. Usted analícelo, yo no le voy a decir en qué está faltando. Usted sabe, si yo estoy faltando, yo sé. Y quizá a veces ni cuenta me doy, pero hay que pedirle a Dios que nos enseñe, que obre para poder tener vida, para estar vivos. Recuerdo el Salmo 115, cuando un versículo ahí casi al final dice, los muertos no alabarán al Señor, ni cuantos descienden al silencio. Vea, hermano, hasta ese versículo. Los muertos no alaban al Señor, hermano. Literalmente, ahí habla de dos muertos. Uno, los muertos, y los otros que descienden al silencio. ¿Cuáles son los que descienden al silencio, hermano? Los que mueren, literalmente. Y los muertos espiritualmente no pueden ni alabar a Dios. Vea, cuando el Señor tocó nuestras vidas y su palabra obró nuestras vidas, ¿cómo glorificábamos al Señor? Gloria a Dios y bendito sea el Señor. O quizá estábamos ahí de rodillas, te adoro, te bendigo, te glorifico. ¿Y por qué ahora ya no igual? ¿Qué está pasando en nosotros? ¿O qué está sucediendo en nosotros? Hay que ver bien, hermanos. No sea que nos vayamos apartando de Dios por otras situaciones de este mundo que nos vayan a llevar a la muerte. Mire lo que dice allá en
Apocalipsis 3. Le damos gloria a Dios, hermano, porque mire, siempre el Señor nos lo hace saber, hermano. Nos lo hace saber por su palabra, por su espíritu. Nos hace saber y nos redarguye. Como si tú no estás orando. Pero a veces, hermano, somos sordos a la palabra, somos sordos al mandamiento y lo pasamos desapercibido. Y nos habla el Señor en la lectura y no leemos como debemos leer. No escudriñamos, no buscamos llenarnos de Dios. Dice aquí el capítulo 3, versículo 1. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Fíjese, está hablando a una iglesia, hermano. Yo conozco tus obras, que tienes nombre. Le dice que vives y estás muerto. Santo Dios, ¿cómo es esto, hermano? A una iglesia. Y le dice el 2, sé vigilante. Paz de Cristo, hermanos. Seamos vigilantes. Ten cuidado. Ten cuidado. Y confirma, le dice a la iglesia, las otras cosas que están por morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, quizá, hermano, pues ellos dicen, no, pues somos iglesia del Señor, pero Cristo, el Señor, les habla a su iglesia, a las 7 iglesias y en especial a Sardis, en esta parte, hermano, sé vigilante. Conozco tus obras, que tienes nombre, vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas. O sea, si todavía no has muerto totalmente, pues confirma esa parte y vuélvete al Señor, hermano, porque a veces el Señor no halla nuestras obras perfectas delante de Él. Y quizá nosotros podamos pensar que estamos bien, pero si Él nos habla en su palabra y nos enseña en lo que estamos haciendo mal, pues gloria a Dios por ello. Ya le dice en el 3, mire, acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Cuánto hemos recibido del Señor, hermano? Y lo dice, y has oído. Pero no nada más esto, y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velares, eso si no velares, hermano, llena la lectura, llena la oración, y llena estar pendiente en todos los servicios a Dios, hermano. Si no estamos velando, hermano, en todo, hermano, vendrá a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti, dices. Pero ve al 4, mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras. ¿Y qué dice? Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Hay quien, hermano, quizás sí está guardándose. Hay quien, hermano, tiene diligencia, es vigilante y que entiende la bendición que llegó a su vida, entiende la bendición en el perdón, entiende que ya somos en Cristo uno y que caminamos juntamente con Él. No, hermano, tengamos cuidado. Alabamos al Señor Jesucristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Tengamos cuidado. El Señor llegó a nuestras vidas para darnos vida. Hay que tener cuidado de que esa vida siga ahí en nosotros. Alabamos al Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús para siempre. Capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos al pecado, hermanos. Y por todos murió para que los que viven
y ya no vivan para sí. O sea, ya no vamos a vivir para nosotros, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Y diciendo esto, hermano, el 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún, si a Cristo conocimos según la carne, pero ya no le conocemos. Y ya dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas, si estamos en Cristo, hermano, todas las cosas viejas pasaron. Pero le voy a decir algo, hermano. Están saliendo cosas nuevas. Están saliendo cosas nuevas en las cuales nos podemos meter. Podemos andar por ellas. Las viejas sí ya pasaron, pero hay otras que están llegando, hermano, y que de esas tenemos que tener cuidado, porque lo mismo es que nos pueden matar, nos pueden apartar de Dios, siendo una nueva criatura. Cristo, hermano. No debemos meternos ni mezclarnos en eso. Dios nos guarde, hermanos, porque así como Cristo murió y resucitó, y ya, según la carne, pues ya, ni recordarlo. Así también, cuando nosotros morimos al pecado, hermano, también nuestro viejo hombre ya quedó sepultado, hermano. Se acabó aquello, porque ahora somos nueva criatura. Cristo, hermano, al resucitar, no. Nada que ver, hermano, con el cuerpo de carne que tuvo en su tiempo, físicamente hablando. Así nosotros también, en ese simbolismo, en esa parte, hermano, nosotros tenemos que tener un nuevo cuerpo entregado a Jesucristo, una nueva vida entregada al Señor. Efesios capítulo 5, y ahí vamos a terminar. ¿Cuántas cosas, hermano, necesitamos nosotros como cristianos? Dios nos ayuda a todos, hermano, para seguir adelante. Capítulo 5, versículo 14, le dice Pablo a los Efesios, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. A veces en la condición del mundo, hermano, a veces andando entre los muertos, hermano, empieza a agarrar uno cosas de ellos también, a contaminarse con los muertos. Desde el Antiguo Testamento recuerdo cuando decía el Señor que no se contaminaran de muerto, literalmente hablando, pero en esta parte nosotros nos contaminamos quizá con las cosas de los muertos, hermano, y vamos trayendo cosas de ellos a nuestra vida y nos estamos llenando de cuestiones nuevas que manejan al mundo y quizá también a ti o a mí nos puedan manejar. El Señor reprenda todo aquello. Hay tiempo de despertar y levantarnos, hermano, entre los muertos para que Cristo nos alumbre. 15. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esta es palabra de Dios. Y no os embraguéis de vino, les decía en aquel entonces, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. Sed llenos de Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre en todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, llenos de Dios, llenos de su palabra, cantándole al Señor con cantos espirituales, salmos, palabra de Dios, hermano, entre unos y los otros, llenándonos de su sabiduría, como vivos de entre los muertos, por la obra que Dios ha hecho en nosotros y la obra que Dios quiere seguir haciendo en nosotros. Necesitamos al Señor, hermano. Ahora ya en diferentes lugares, las iglesias, hermano, desafortunadamente, miren, empiezan a agarrar las modas del mundo. Ya usan muchas hermanas que son bautizadas, escotadas, entalladas, faldas pues ya no como la Biblia enseña,
sus blusas ya no son honestas. ¿Y todo eso de dónde lo están agarrando, hermano? De las modas del mundo, hermano. Y así hay muchas iglesias que se están apartando de la doctrina del Señor. Hombres también, hermano, de una u otra manera. No, hermano, ubiquémonos, seamos vigilantes, tengamos cuidado de lo que hemos aprendido, que es bíblico y que es palabra del Señor, para que el Señor sea glorificado en su vida y usted pueda darle la gloria a Dios por siempre. Le damos toda la gloria al Señor Jesús, hermano.